People say that love is one of the most powerful forces in this world, but would you be willing to take it as far as my friend did? Her name is Celia, and she married a Chinese man after only 3 months of dating and then moved to China without even being able to speak English or Chinese. So today she's here to share with us her story and all the complications she had to go through while learning Chinese. So remember to smash that subscribe button and let's begin. El día de hoy estamos aquí con mi amiga Celia y es que tiene una historia bien interesante, así que bienvenida Celia, muchas gracias por esta entrevista. ¿Te quieres presentar? Hola a todos, me llamo Celia Esquivel Salguero, soy de Guatemala. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Chapina en China y me da un gusto estar compartiendo con ustedes y gracias a Max y a Noelia por la invitación. Tú vienes de Guatemala y llevas aquí ya 12 años. Sí. ¿Y alguna vez te imaginaste que ibas a terminar viviendo en China? La verdad es que nunca me lo imaginé y antes de venir a China, como unos años antes, tenía un tío que estaba estudiando chino y yo decía en ese momento, pero ¿por qué está estudiando chino? Y de hecho yo le decía, es que me parece que el chino es súper interesante y cuando yo miraba los caracteres decía, Dios mío, ¿cómo hace para leer esto? ¿Cómo hace para estudiar esto? Ahora pues él lo toma como chiste, me dice, antes me decías que porque estaba estudiando chino y ahora vos sos profesional en chino, entonces es también como muy curioso. ¿Estudiaste chino? Sí. Mi licenciatura es idioma y literatura china, entonces el chino es como mi carrera profesional. ¿Y es por eso que te mudaste a China o por qué fue que decidiste venir a China? Me vine para China porque, bueno, mi esposo es chino desde Wuhan, se llama Sam, lo pueden ver también en mi canal, siempre aparece. Me mudé para China porque me casé con él, pero después de eso, después de llegar a China y no poder hablar ni siquiera decir ni hao, eso fue muy traumático para mí porque yo siempre he sido como muy independiente, entonces el hecho de tener que depender de alguien para hacer todo, eso me traumó mucho. El impacto que eso me dio a mí me hizo pensar, necesito estudiar chino. Además porque en ese entonces tenía como muchas diferencias culturales con la familia de él y no tenía una manera de comprenderlos. Entonces yo dije, considero que la manera es aprender chino, aprender su cultura y de esa manera poderme relacionar mejor con su familia. Se podría decir que te viniste por amor a China. Sí. Oye, ¿y cómo fue que tú en Guatemala, porque no habías venido a China? No. Entonces, ¿cómo fue que conociste a un chino y terminaste viviendo por acá? Mi esposo Sam estudió con mi primo en Alemania. Entonces, cuando ellos se graduaron en la universidad en Alemania, mi primo le ofreció como vámonos a Guatemala a hacer negocios. Entonces, así fue como mi esposo Sam se fue para Guatemala. Luego mi primo pues se casó y en la boda de mi primo conocí a Sam. Llevábamos tan solo 3 meses de ser novios cuando decidimos casarnos. Wow. ¿Y la relación fue en Guatemala? O sea, Sí, los 3 meses en Guatemala. Sí. Cuando realmente ya nos casamos teníamos aproximadamente unos 6 meses de estar juntos y luego me vine a vivir con él para Chile. O sea, se podría decir que fue amor a primera vista. No creo yo en el amor a primera vista, pero sí diría que fue como una relación muy rápida. La verdad es que teníamos una comunicación como muy profunda y siempre estábamos en contacto, entonces nos conocimos como... Teníamos muy buena comunicación, creo yo. Oye, entonces empezaron la relación, llevaban 3 meses de novios, ¿y quién fue el que propuso, vámonos para China? ¿Se le ocurrió a él o tú dijiste, estaría bien, me gustaría conocer? ¿Cómo fue? De hecho, en ese entonces él me dio como algunas opciones de como los lugares donde podríamos vivir, pero yo dije, yo quiero vivir en China. Vamos a China, y fue de esa manera que venimos acá, pero el plan original no era quedarnos a vivir aquí para siempre. He sido yo la que nunca se ha querido ir, así como que no, a mí me encanta China y yo quiero estar en China. ¿Él hubiera estado dispuesto a quedarse en Guatemala, en Latinoamérica? Sí, yo creo que sí. ¿Porque él habla español o cómo se comunicaban? Sí, él habla español, pero ahora se le ha olvidado un poco. Cuando te viniste a China, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar? Bueno, me pareció un país bastante desarrollado porque desafortunadamente en Guatemala hay mucho desconocimiento sobre China. Entonces, de hecho, la gente me decía como, ¿cómo te vas a ir a vivir a China? Estás loca. Cuando llegué aquí dije, pues no es lo que la gente piensa. La gente pensaba pues un tipo de país distinto, creo que por el sistema de gobierno que se maneja. Pero me gusta mucho la vida aquí y no es lo que la gente pensaba que iba a ser como mi vida. Sobre todo vi un país con una infraestructura muy desarrollada y eso me gustó mucho desde el principio. Sí, como que hay muchos prejuicios acerca de China, así como los hay de Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, a mucha gente tú le preguntas ¿qué piensas de México? Y te dicen drogas, pistolas, alcohol, narcotráfico. Y lo mismo creo que ocurre de China. ¿Cuáles dirías que son algunos de los prejuicios que las personas tienen de China en Guatemala? A mí la gente me pensaba que China, me decía que China es un país subdesarrollado. De hecho, ustedes saben que en el pasado en China, en las dinastías,
por ejemplo, se utilizaba esto de la calvicie del hombre acá y una trenza larga, la gente pensaba que todavía era así China. De hecho, recuerdo que hubo gente que me dijo, ¿en China hay luz? Y yo como, ¿what? Creo que es desconocimiento también, es como no tienen un medio para conocer sobre China y pues eso es lo que han escuchado y piensan que China es así. ¿Cómo es ser latina en China? Por ejemplo, ¿cómo reacciona la gente cuando les dices que eres de Guatemala? ¿Qué piensan o qué saben de Guatemala? La primera reacción es, ¿Guatemala? ¿Qué es eso? ¿Es un país? ¿Está en África o qué? Y yo les digo, pues sí, soy morena, pero no soy africana. Entonces, primero les tengo que dar una mini clase de geografía. Guatemala está en Centroamérica, es el país más al norte de Centroamérica y está al sur de México. Porque regularmente, como no saben en dónde está Guatemala, les tengo que hacer una referencia, no es como México. Y si por algún dado caso no saben dónde México, entonces Estados Unidos, México, Guatemala, y bueno, ya más o menos se van ubicando. Entonces, más que todo es hacerles una mini clase de geografía. Sí, porque Guatemala a lo mejor no suena mucho por acá. De hecho, incluso con México muchas veces piensan que es Sudamérica o simplemente no saben que existe. Acá creo que hay mucho esa división entre que eres o europeo o africano, ¿no? Entonces, ¿no te pasa que te llegan a decir? Sí, muchas veces me piensan que soy de la India también. O de India, o de Filipinas, o africano. Eso es lo que más me pasa. Pero nadie me va a decir, ay, es latinoamericana. Eso sí, nunca me pasa. ¿Y tú dirías que acá en China hay como alguna especie de privilegio en cuanto a si eres europeo o si eres latinoamericano o eres africano? Yo diría que sí. Lo que pasa es que el estándar de la belleza china desde la antigüedad, o sea, digamos, China tiene miles de años de historia, pues el estándar de belleza para ellos es la piel blanca, ser alto y ser rubio y pues si los ojos azules mejor, ¿no? Pero de por sí incluso en el mismo estándar de belleza china pues es la piel blanca, ¿no? Y las mujeres delgadas y altas. Entonces pues de alguna manera pues claro que le van a dar prioridad a su estándar de belleza que al nuestro. Entonces de alguna manera pues claro que debe haber diferencia, creo que sí. Claro, porque hay muchos latinos que emigran por ejemplo a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Y pues como latinos a veces no pueden acceder a las mismas oportunidades que otras personas, pero tú cómo dirías que está el ámbito en cuanto a oportunidades laborales o de negocio para una persona latina aquí en Asia, en China. Yo creo que eso puede variar dependiendo del ámbito del desarrollo de trabajo que uno tiene. Porque por ejemplo yo que estoy en el área de educación ahora, pues lo que más vale es el conocimiento que la gente puede tener, porque pues hay que transmitir el conocimiento a los estudiantes. Pero por ejemplo, si sean algunas áreas en donde tal vez el aspecto físico puede ser más importante, le van a dar prioridad a su estándar de belleza. Cuando llegaste a China, llegaste con Sam. ¿Y después a qué te dedicaste en ese momento? El primer trabajo que hice en China fue dar clases de español. Y luego pues yo dije, no, yo necesito aprender chino y fue que entonces empecé a estudiar chino. Porque cuando yo llegué a China daba clases de español en una escuela privada y ahora estoy dando clases de español en una universidad, que de hecho es una de las mejores universidades de China, está entre el top 10 de las mejores de China y pues entonces hay que llenar un requisito, ¿no? Como un estándar, entonces pues va cambiando con la situación. ¿Y cómo fue que conseguiste este trabajo? Bueno, estaba buscando trabajo y un amigo me envió, mira, esta es tu oportunidad. Y yo dije, ¿será que es posible para mí? Pero yo siempre soy de la idea que uno tiene que intentar y no darse por vencido, aunque uno piense que es difícil, ¿no? Y de hecho dije, una de las mejores universidades de China, voy a probar. Entonces fue como probando y afortunadamente pues se me dio la oportunidad y aquí estoy. Claro, porque no es difícil. Entonces, ¿cómo podría a lo mejor un latino que también estudió para ser maestro de español acercarse a una universidad y a lo mejor aplicar para un trabajo? Sí, regularmente pues no es de acercarse directamente a la universidad y aplicar el trabajo, sino que cuando están las oportunidades como los puestos libres, ellos hacen las publicaciones. Entonces hay que buscar como los lugares, las fuentes en donde se publican este tipo de trabajos para poder encontrar la oportunidad apropiada, ¿no? En mi caso, pues a mí me encanta Wuhan. En este último año yo no había estado viviendo en Wuhan y yo siempre quería volver a Wuhan. Y cuando vi la oportunidad para trabajar en Wuhan nuevamente, yo estaba muy contenta. Y afortunadamente se me dio y ahora estoy de vuelta en Wuhan, que es el lugar donde más he vivido, o sea,
tengo 12 años viviendo en China, 11 años viviendo en Wuhan. ¿Este tipo de publicaciones se pueden encontrar en otra parte? Sí, a mí esta me la envió un amigo directamente, pero hay grupos, por ejemplo, en WeChat en donde se comparten oportunidades laborales y también hay muchas páginas o aplicaciones para buscar trabajo en China que realmente hay muchas personas que piensan que no funcionan, pero sí funcionan porque otras oportunidades laborales yo las he encontrado ahí. Entonces, mi recomendación es buscar en las aplicaciones o en las páginas de buscar trabajo. Y hablando del chino, tú que lo manejas muy bien, tú has vivido dos etapas, una en la que no sabías nada de chino y otra en la cual pues ya eres una profesora de chino. ¿Cómo fue tu experiencia llegando al centro de un seno familiar en el cual no sabías mucho del idioma? Para mí el idioma ha sido como una llave, ¿no? Para comprender al país, para comprender la cultura, para comprender la forma en que ellos piensan. Entonces al principio fue un golpe muy fuerte porque la diferencia cultural es muy grande y lo que me pasó es que muchas cosas que, por ejemplo, mi familia, más específicamente mi suegra, hacía de buen corazón, yo no lo tomaba como de buena manera porque en nuestra cultura algo que es malo para ellos es bueno, pero ella lo hacía con buena intención. Se volvió un problema porque ella hacía cosas por mi bien, pero a mí me molestaban porque la diferencia cultural es muy grande. Por ejemplo, algo muy sencillo. A mí no se me olvida nunca la historia que una vez yo le dije a mi esposo, tengo muchísima hambre. Entonces me dijo, pues coma más. Entonces lo que yo hice fue que mi platito de arroz le puse más arroz. Entonces me quedó como el plato como un volcancito de arroz. Entonces mi suegra vio mi plato y ella pensó que agarré mucho, yo no sé qué pensó ella, y sin preguntarme o sin nada, o sea, porque no podíamos comunicarnos, agarró mi plato, se lo llevó, me quitó arroz y me lo trajo de regreso. Ay, a mí eso me dio, y yo dije, ese día yo me molesté tanto, mucho, que yo no comí. Porque es que para mí fue muy ofensivo que me quitara mi plato y me quitara comida y me lo trajera de regreso, ¿no? Ese día yo me molesté, yo no comí, me fui y todo. Mi suegra dijo, ¿por qué ella no come? Y Sam le explicó, es que está molesta porque usted le quitó su plato y le quitó comida. Y le dijo ella, pero es que yo lo hice por su bien. Claro. Entonces, nosotros como latinos diríamos, pero ¿por qué por mi bien? Entonces ahí va la diferencia cultural. En la cultura china es, ok, tiene mucha hambre, entonces como hay suficiente comida, coma más platillos y menos arroz. Entonces su intención no era que no coma, ¿no? Sino que coma más comida y menos arroz, porque hay suficiente comida y no es necesario comer tanto arroz para llenarse, sino en vez de comer vegetales o carne. Pero entonces en ese momento, sin yo entender la cultura, sin entender el idioma, sin poder comunicarnos, ella no me podía decir qué era lo que estaba pasando y yo no podía entender, sino que simplemente tomó mi plato, se lo llevó y me lo trajo con menos comida y yo tenía muchísima hambre. Claro, y tú no podías como que preguntarle o pedirle una explicación, ¿estás de acuerdo? Pero de hecho yo creo que, yo no sé si te ofenderías, pero para mí fue muy ofensivo. Pero luego que me lo explicó dije, ok. Y me sentí muy mal, porque ella lo hizo con buena intención. Y bueno, mi actitud inapropiada en China, ¿no? Es como me molesté porque me quitó comida porque me estaba cuidando para que yo comiera más vegetales y más carne, más saludable. Eso fue como un choque muy fuerte para mí, el hecho de saber de mi suegra está haciendo cosas como por mi bien o pensando en mí y yo lo estoy tomando a mal. Muchas cosas así fueron dañando nuestra relación y empezamos a tener muchos como roces por diferencias culturales y eso dije yo, no. Algo aquí está mal, alguien tiene que entenderse, ¿no? Ahí vi la necesidad de aprender chino y fueron muchas cosas así como las que me motivaron a aprender chino. Y el hecho de ir aprendiendo chino, ir conociendo la cultura, ir comprendiendo por qué las cosas se daban, me fue haciendo sentir bien y como la necesidad de más y más y más. Y fue por eso que continué estudiando chino hasta que alcancé el nivel que quise, que en realidad es el más alto que hay. Claro. Cuando llegaste, ¿ya tenías amigos aquí? ¿Tenías familiares o...? No, familiares sí, pues porque la familia de mi esposo, pero claro, amigos no. Se vuelve algo complicado porque uno empieza a adaptar cosas de la cultura local, pero siempre uno tiene su propia cultura. Entonces llega a un punto en que uno encuentra tal vez cosas que no le gustan de la cultura china y luego empiezo a buscar cosas que no me gustan de la cultura guatemalteca. Pero no hay una manera en que ya uno pueda sentir, me siento completamente en la cultura, porque claro, ya uno no es de aquí ni de allá, sino que tiene de ambos lados, entonces es algo complicado también. Y por ejemplo, con la pareja, ¿fue complicado al inicio? Yo creo que con Sam no, porque él vivió 10 años en Europa, vivió en Guatemala, entonces él tiene como la mente muy abierta en ese aspecto y con él casi que no, más que todo fue con su familia. Con él siempre ha sido como muy fácil de llevar porque también él es como una persona
muy fácil de comunicarse, de tener una relación. Entonces, con él hasta ahora creo que todo bien. ¿Y qué diferencias dirías que hay de tener un novio guatemalteco o latinoamericano a tener un novio o esposo chino? Creo que no se puede generalizar porque eso va más en cuanto a la personalidad de la persona. O sea, no puede ser como los chinos y los guatemaltecos así de manera tan tajante, ¿no? Entonces es un poco complicado. Entonces no hay así como que algunas características muy comunes de... Hay algunas, pero como te digo, no se puede como generalizar los chinos y los guatemaltecos. Pero si me dijeras de mi esposo y tal vez los novios que tuve antes, pues es otra historia. Okay. Y bueno, a ver, ya tienes un hijo. ¿Tiene 4 años? Sí, 4 años, 4 meses más. ¿Cómo ha sido criar a tu niño con la influencia de la familia china y con tus valores y creencias latinoamericanas? ¿Cómo ha sido criar un niño de 2 culturas? Es un poco complicado el hecho de tener que recordarme a mí misma, transmitirle mi cultura también. Entonces es un poco difícil hasta tener un límite, ¿no? Hasta qué punto yo debería de mostrarle mi cultura, hasta qué punto pues la otra. Entonces es bien complicado. También a veces el hecho de él poder aceptar ambas culturas, más que todo la mía, ¿no? La de Guatemala, porque no es su entorno. Entonces a él se le hace un poco más difícil poder adaptarse, poder recibirlo, ¿no? Pues sí, es un poco difícil. Sí, claro, porque la otra vez lo platicaba con mi hermano que tiene una novia china y mi papá me dijo, me preocupa un poco que como en China es tan común que los padres ayudan con la crianza, pues el niño va asimilando tanto la cultura china que puede llegarse a sentir ajeno y me dijo, y a lo mejor al rato no voy a poder comunicarme con mi nieto. Entonces no sé si tu familia tenga esa preocupación o incluso tú. Sí, me pasa porque cuando yo quiero, por ejemplo, que Lucas, habla con tus primos, habla con tus tíos o con tus abuelos, pues él parece que quisiera, pero como que todo lo que él quisiera expresar, no hay manera para transmitirlo. Él entiende español, pero no lo puede hablar. Entonces ese se le ha vuelto como un obstáculo y también un obstáculo para estrechar los lazos entre él y mi familia. Entonces claro que sí es un poco complicado. ¿Pero tú tratas de hablarle en español o...? No, si yo le hablo en español, le pongo música en español, televisión en español, le estoy enseñando a leer también. Por lo menos ya puede leer las vocales y empecé a enseñarle como las consonantes del abecedario según el libro de Victoria, que es el libro que utilizamos en Guatemala para aprender a leer. Es complicado tener como un límite entre estimulación y exigirle, porque desde el momento que él siente que le estoy exigiendo mucho, entonces él se cierra. Y entonces ya va creando como algo negativo y eso es lo que no quiero. Entonces trato de exigirle, pues sí, pero hasta cierto límite porque no quiero que se niegue a aceptar el idioma o la cultura. Sí, claro, porque si tú le tratas de empujar el idioma, a lo mejor lo va a rechazar, ¿no? Y le va a generar como un poco de repulsión. Hasta el momento no has llegado a ese punto. Más o menos sí, un poquito. Porque, por ejemplo, a veces le hablo en español y cuando no entiende me dice, no entiendo, no quiero hablar en español. O me dice, pero traducímelo a chino porque no entendí qué me dijiste. Entonces a veces me pasa eso. Ahora lo que estoy haciendo últimamente es que él me traduzca. Le digo las cosas en español y él me las traduce a chino, pero es más difícil exigirle que me lo traduzca a español pues porque esa es su debilidad, expresarse en español. ¿Y en el kinder los niños lo ven de alguna manera diferente o lo asimilan como uno de los suyos? Yo creo que lo ven igual y de hecho hace como 10 días, no, como 2 semanas tal vez, tuve la oportunidad de participar en la escuela de él porque en la escuela de Lucas tienen una actividad que todos los viernes un padre de familia puede participar en actividad de como asistencia de enseñanza. Entonces es como que, ¿cuál es mi ventaja de que les puedo enseñar a los niños y yo les puedo enseñar? En mi caso, la maestra me dijo, usted puede enseñarles algo de español. En esa clase también aproveché la oportunidad para que Lucas mostrara sus habilidades de español y los niños pues vieran, Lucas puede hablar otro idioma y él se sienta orgulloso del español. Entonces fui a dar la clase a los niños y la primera parte fue, Luquitas, enseñarles lo que puedes hablar en español. Entonces Lucas les leyó las vocales, les enseñó algunas palabras y cuando él se expresaba, él se sentía muy contento y muy feliz. Yo puedo hablar español. Entonces fue una experiencia bastante bonita también. Y los niños también súper contentos y de haber aprendido tal vez a decir hola o gracias, adiós. Y una experiencia bastante bonita.
Él va a una escuela pública china. Sí. Interesante, porque yo había escuchado por ahí que los hijos de extranjeros no pueden entrar a las escuelas públicas, pero en tu caso, él es completamente chino. Sí, en mi caso también es porque trabajo en la universidad y es un beneficio para los maestros de la universidad. Pues bueno, Celia, no te queremos ya quitar más tiempo. Es una historia bien interesante. Y pues pueden encontrar más de esta historia en el Facebook, ¿no? Sí, en Chapina, en China, sí, en Facebook, en Instagram más que todo comparto. En Chapina, en China, les voy a dejar aquí abajo el link en la sección de comentarios, entonces chéquenlo, de verdad que vale mucho la pena y las cosas que nos comparte en su Facebook, de verdad que no las pueden ver en ninguna otra parte de este mundo, así que Chapina, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, gracias a ustedes también por el espacio, por su tiempo y les deseo que su canal crezca mucho.